Si digo este nombre, ¿qué viene a tu mente? Alfred Nobel. Seguramente, si eres como yo, vinieron los premios Nobel a tu mente. ¿Y qué se premia, valga la redundancia, en esos premios? El aporte en la ciencia, en la paz, en los avances y tienen que ver con este hombre, con ese nombre que dijimos al principio, Alfred Nobel. Pero quiero irme a una historia que es de este mismo hombre, pero que antecede a todo lo que quizás tú y yo hoy conocemos. Y es la historia de este inventor, quien empezó a utilizar la nitroglicerina para entonces poder detonar. Y allí se creó la dinamita y este hombre estuvo alrededor de esos inventos. Y un día murió alguien. Ese alguien entonces se había creído que era Alfred Nobel. Así que salieron los obituarios, el hombre que destruyó el mundo, el hombre que trajo desgracia. Pero no había muerto Alfred, sino su hermano. Así que este hombre pudo ver su obituario en vida. Pudo ver lo que pensaban las personas acerca de su contribución a este mundo. Y después de eso entonces decidió cambiar porque él no quería ser recordado de esa forma. Así vamos a comenzar el mensaje de hoy. Estamos en la tercera entrega de esta serie que hemos llamado Escúchame, yo soy. Sí, no es un error gramatical, ese yo soy, quizás algunos de nosotros pudiéramos decir, escúchame, soy yo, pero no tiene que ver con una exclamación, una expresión hacia Dios de que nos escuche porque somos nosotros los que estamos orando, sino que escúchame, te está diciendo Dios, yo soy, y tiene que ver con un nombre que Él se dio a sí mismo y con el cual se expresó hacia Moisés. En las 2 semanas anteriores, en las 2 entregas anteriores, hemos comenzado con una pregunta. ¿Puedo oír a Dios? ¿Oír a Dios es posible en este tiempo? Y hemos estado hablando de 2 cosas que hacen que nosotros podamos perdernos cuando Dios habla. Hemos estado mirando todo esto a través de la lente de la historia de Moisés. Y en la semana número 1 vimos la historia de la zarza ardiente, donde Moisés se aparta de lo que está haciendo para quedarse mirando y prestar atención a esa zarza que estaba ardiendo. Y cuando vio Dios a Moisés apartarse para ver, entonces le habló. Pero puede que nos cueste oír o recibir incluso lo que Dios nos dice. Y a menudo intentamos llamar la atención de Dios en lugar de prestar atención a Dios. A veces Dios trata de llamar nuestra atención y ahí viene el segundo problema. Es que muchos de nosotros, así como Moisés, tenemos cintas, tenemos mensajes que están sonando en nuestras mentes. Tenemos un playlist, tenemos un soundtrack que se está repitiendo una y otra vez y que muchas veces, o la mayoría de las veces, están ahogando la voz de Dios. Pueden ser incluso cosas contrarias a las que Dios está tratando de decirnos y eso se interpone en nuestro camino. Y hoy quiero hablarte de la forma práctica sobre cómo puedes oír a Dios. Porque yo creo, nosotros creemos desde Global, que sí es posible oír a Dios de manera personal. Así que tú puedes oír a Dios personalmente, específicamente, claramente y definitivamente. Y una de las cosas más comunes que la gente quiere saber y me preguntan incluso como pastor es, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cómo es la voluntad de Dios para mi vida? Y puede ser tan grande como considerar un cambio de carrera, mudarte, quizás salir de un país para ir a otro, cambiar de trabajo o algunas otras decisiones de la vida. O tal vez simplemente saber por qué Dios ha permitido lo que ha permitido o por qué ha impedido algo en tu vida. Algo de esto pudiera ser un misterio para muchas personas, pero realmente no es un misterio cuando tú puedes profundizar. ¿Y en qué vamos a profundizar? En que la voluntad de Dios puede ser conocida. Es decir, la parte providencial, la parte moral de Dios, su carácter está expresado y lo vemos en toda la Biblia, lo vemos en todas las Escrituras y esa voluntad de Dios conocida, que tiene que ver con su providencia, que tiene que ver con su autoridad, que tiene que ver con quién es Él, es que su voluntad se va a cumplir contigo
o sin ti, donde nosotros no tenemos que estar haciendo algo. Pero hay otra parte de la voluntad de Dios que es desconocida. Pero esa parte desconocida quiere que sea personal, quiere que sea individual. Entonces, tú y yo podemos saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el plan de Dios y cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Cuál es el propósito y cuál es el plan para mí? Y es importante tener en cuenta que nunca se contradicen entre sí. Es decir, que esa voluntad conocida, que tiene que ver con lo providencial y lo moral de Dios, no va a contradecir eso desconocido que tiene que ver con lo individual, con lo personal de la voluntad de Dios para ti. Nunca te pedirá que hagas algo que contradiga lo que Él es. Y en la historia de Moisés, Dios le habla de manera audible y le da instrucciones de manera personal. Pero vamos, esa no es la única forma en que Dios habla, e incluso ni siquiera es la más común. No vemos a personas que dicen, a mí se me apareció Dios. No vemos zarzas encendidas en nuestra vida, aunque a veces quisiéramos, pero realmente no es lo más común. Yo nunca he escuchado de manera audible la voz de Dios. Quizás tú sí lo has escuchado de manera audible, pero yo no lo he experimentado. Pero algo que sí sé es que Dios habla de 4 maneras principalmente. Número 1, a través de la Biblia. Número 2, a través de eventos y circunstancias. Leemos la Biblia, Dios nos habla, experimentamos cosas en nuestra vida, eventos, circunstancias, y Dios nos habla a través de la oración, de esa práctica, de esa disciplina privada. Entonces Dios puede hablar a nuestra vida, pero también habla a través de las personas. Y para adentrarnos un poco más, quiero hacer un resumen de una historia que ya José Rea ha comentado en la primera parte. Hemos visto una parte de esto en la entrega anterior, pero quiero dejar el contexto completo para que podamos entonces profundizar en la enseñanza de hoy. Y todo comienza en el Génesis, y en el Génesis se cuenta la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Abraham entonces fue ese hombre levantado por Dios y le dice, tú vas a ser el padre de muchas personas, vas a ser el padre de una gran nación. Se conoce a Abraham como el padre de la fe, tiene un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo un hijo llamado Jacob y Jacob tuvo varios hijos, entre los cuales está José. Y entonces José es vendido por sus hermanos y lo vende a los egipcios. José va como prisionero en Egipto, pero se gana el favor del faraón y en un momento interpreta un sueño, y ese sueño lo pone siendo el segundo al mando. Pasa una gran hambruna. En esa gran hambruna el pueblo de los que estaban fuera de Egipto, lo cual incluía a Jacob y a todos sus hijos, entonces estaban pasando por esa hambruna, y un día se presentan los hermanos de José frente a José, le dan un poco de suministros para que puedan pasar esa hambruna, y en ese momento José les revela que él es José el que habían vendido. Allí se reencuentran nuevamente, el faraón le dice, tráete a tu familia, y se viene todo el pueblo a vivir en Egipto. ¿Qué pasa? Que así comienza el libro de Éxodos. Ya dejamos el Génesis y ahora entramos al libro de Éxodos, que es el que hemos estado hablando durante toda la serie, y comienza con la muerte de José. No hay nadie que proteja al pueblo hebreo, y cuando lees la historia ves que ellos, el pueblo de los hebreos, estaba creciendo en número y en poder, y eso representaba incluso una amenaza. Y el anterior faraón muere y llega uno nuevo al poder. El nuevo se siente inseguro y se preocupa por los israelitas porque ellos podían tomar el poder. Así que entonces decide esclavizarlos. Y va más allá y hace lo impensable. Vayamos a Éxodo 1:22 y dice, el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos, a todos los que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Y esta es la forma del faraón controlar a su población. Y en el capítulo 2 hay algunas coplas de acontecimientos que empiezan a contrastarse. Se trata de una serie de circunstancias, de acontecimientos ordinarios que están yuxtapuestos a algo que se convierte en extraordinario, a algo que es inesperado. Entonces, si vamos viendo de manera gráfica, Dios está hablando a través de la Biblia, de los eventos, de la oración de las personas, pero también Dios
es capaz de convertir lo ordinario en extraordinario. Vemos eventos que están ocurriendo de manera ordinaria, pero también vamos a ver cómo se convierte esto en extraordinario. Por eso vayamos al capítulo 2 y dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Es decir, eran dos personas de la tribu de Leví, un hombre y una mujer. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, y es importante que veas la palabra hermoso, dice que lo escondió durante 3 meses. Entonces, allí te estoy resaltando las palabras que creemos que son claves para esta enseñanza y en este versículo. Pero sigue diciendo, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto. Entonces, una cesta de papiro que le colocaron brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta, entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Entonces tenemos una hermana que va vigilando hacia dónde o qué está pasando con la cesta. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Y me parece esta historia algo extraordinaria. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Eso es lo que me parece extraordinario. Así que entonces se presenta la madre del niño y continúa diciendo, y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Y fíjate que si lo vemos de manera gráfica, las cosas comienzan a verse ordinarias, pero van pasando por un momento hacia lo extraordinario. Es decir, nace un niño, el cual no tiene nombre, el cual están escondiendo durante 3 meses, y ese niño es hermoso. Entonces, lo extraordinario es que llama la atención y por eso deciden hacer algo diferente. Dicen, no vamos a esconderlo porque este niño es hermoso. Eso los lleva a construir a partir de una cesta algo que le colocaron brea. Esa cesta de papiro tenía brea y asfalto. Y si tú te vas al Génesis, fue lo que ocurrió con las instrucciones que Dios le da a Noé para que construyera un arca. Así que entonces esa cesta se convirtió en una pequeña arca. Una pequeña arca que está allí en el río, entre los juncos, y que una princesa con sus doncellas entonces estaba bañando. Ese baño que parecía ordinario llevó a estas mujeres a encontrarse con un bebé. Ahora, ese bebé era hebreo y había un edicto que decía que todos los niños hebreos debían lanzarse al río. Sin embargo, la princesa, la hija del faraón, decidió diferente. Tuvo compasión. No lo dejó en el río, no le dejó a que se lo llevara la corriente o que los animales se lo comieran, sino que tuvo compasión. Ahora, ese niño tuvo una necesidad, tuvo hambre. Y eso hizo entonces que despertara un interés en buscar a su mamá o a una persona que lo cuidara, lo cual llevó, el evento extraordinario es que entonces la niña que estaba allí alrededor, Miriam le dice, hey, pero ¿quieres que busque a alguien? Y buscan a la mamá. Pero ¿sabes qué? A esa mamá le pagan por ser mamá. Quizás aquí, si tú eres mamá, estás aplaudiendo, sí, a mí me deberían pagar también porque yo soy mamá. Bueno, eso no es el centro del mensaje, pero pudiera ser una parte del mensaje. Sin embargo, este pueblo en el que estaba viviendo era esclavo.
Era esclavo, eran hebreos, estaban siendo esclavizados por los egipcios. Sin embargo, a través de la compasión, entonces Moisés deja de ser un esclavo y pasa a ser parte de la realeza porque es adoptado por la hija del faraón. Estos acontecimientos ordinarios parecen convertirse en extraordinarios. Entonces, se nos da un detalle muy específico y este detalle es importante. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Y quiero que aquí en el gráfico podamos ver entonces la palabra Moisés. En hebreo pudiera pronunciarse Moshe, que es levantado, que es sacado. Así que este niño fue sacado del río, fue levantado del río. Y este patrón de acontecimientos ordinarios que se convierten en extraordinarios continúa a partir de esta historia. Años más tarde, Moisés entonces va a un pueblo hebreo y se entera que estaban trabajando muy duro y se ven obligados e incluso están siendo maltratados. Podemos colocar dentro de lo ordinario el maltrato a ese pueblo. Sin embargo, él siente algo en su corazón y esto ordinario lo lleva a lo extraordinario, que es querer hacer justicia. Sin embargo, lo hace de la manera incorrecta y en una de esas peleas por querer salvar a un hombre hebreo, entonces termina matando a un egipcio. Pero luego él se consigue con dos hebreos peleando y le dice, hey, ¿por qué ustedes están peleando? Y ellos se voltean y le dicen, ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio ayer? Así que entonces lo ordinario se convierte en extraordinario. Y tú dices, José, pero ¿cómo pudiera ser eso extraordinario? Porque él experimentó el rechazo de su propia gente. Moisés se enfada y entonces cuando intenta interrumpir esa pelea, es rechazado o es rechazada su ayuda. ¿Cómo pudiera ser eso algo extraordinario? Sí, es lo que Dios utiliza, porque Moisés tiene una segunda oportunidad. Cuando el faraón descubre que Moisés mató a un egipcio, intenta entonces perseguirlo. Moisés huye a Madián y parece un nuevo comienzo, pero el patrón continúa. Fíjense que Moisés encuentra en un lugar a un grupo de mujeres que están siendo acosadas por unos malvivientes y él las defiende. Al hacerlo, Moisés impresiona tanto al padre de una de ellas que él se la entrega por esposa y le da trabajo. Ahora, entre lo ordinario, Moisés está protegiendo, pero lo extraordinario es que consigue esposa y trabajo. Más tarde, mientras Moisés cuida las ovejas, porque ese fue su trabajo, se encuentra con una zarza ardiente que no es consumida por el fuego. Lo ordinario es que él estaba haciendo su trabajo como muchos de nosotros, pero lo extraordinario es que mientras hacía su trabajo, se levantó una llama en una zarza y no se consumía. Y es lo que conocemos como la historia de la zarza ardiente. Una y otra vez vemos surgir lo extraordinario de lo ordinario. Y el libro de Éxodo es esencialmente la autobiografía de Moisés. Moisés nos está contando todo lo que Dios había permitido e impedido en su vida. Es una historia sobre su pasado, sobre sus pasiones, sobre su personalidad y sobre la gente que estaba ahí alrededor de su vida. Entonces, si lo vemos de una manera gráfica, tenemos que colocar la palabra pasado, tenemos que colocar la palabra pasión, la palabra personalidad y la palabra personas. Y aquí es donde está interesante el asunto, porque vemos el pasado de Moisés, vemos sus pasiones, vemos el diseño de su personalidad y las personas y relaciones que fueron importantes y decisivas en su vida. Lo mismo ocurre contigo. Tienes un pasado, tienes algo que te apasiona, tienes una personalidad única, un diseño único, pero también tienes personas que intervienen en tu vida. Sin embargo, avanza un poco más la historia. Éxodo 2:23 dice, mucho tiempo después. Y allí quitamos un pedazo de este verso y conectamos nuevamente. Tú puedes profundizarlo allí con tu Biblia. Y dice, los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos. En otra versión dice que estaban gimiendo por ser y sentirse esclavos. Y dice que Dios
prestó atención. Y muchas veces tú y yo estamos clamando, gimiendo, estamos quejándonos delante de Dios y pareciera que no nos escucha. Pero cuando vemos esta historia nos damos cuenta que sí escucha. Y mira lo que dice el 24 y el 25. Dice, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces se refiere a Dios, quien estaba escuchando sus quejidos. Y allí se acordó de ese pacto. Se recordó que él había hecho una promesa. Y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Entonces Dios está descendiendo, se está mostrando para poder librar, para poder sacar, para poder levantar nuevamente a su pueblo. Pero había sacado a Moisés, había levantado a Moisés y ahora está utilizando a Moisés para sacar y levantar. Y sigue diciendo Éxodo 3:10, así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, hey Moisés, yo voy a sacarlos. Yo voy a cambiar la situación. Yo voy a convertir lo ordinario en extraordinario y te voy a utilizar a ti porque ya yo lo he hecho en tu vida. Moisés responde inicialmente con miedo, como tú y yo pudiéramos responder con miedo ante una nueva situación. Lo que demuestra incluso que Moisés era honesto y muestra la humanidad de Moisés. Sin embargo, como conocemos la historia de su vida, es obvio que Moisés estaba hecho para este momento. Es sacado del río, de la esclavitud, de la insignificancia, de las manos del faraón, de ser un vagabundo, de ser un desempleado, de ser un extranjero en una familia. La historia de Moisés entonces está ilustrando y afirmando que Dios siempre está hablando. Es como la frase, una frase muy común que hemos escuchado, las acciones dicen más que las palabras. Lo mismo ocurre con Dios. Él habla a través de sus acciones. Él habla a través incluso de su inacción en nuestras vidas. Nuestras circunstancias y experiencias muchas veces nos hacen preguntarnos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué permitió Dios que me sucediera esto? ¿Por qué Dios no lo impidió o por qué Dios lo permitió? Vamos. En Venezuela muchísimas personas se hacen estas preguntas una y otra vez. Fuera de Venezuela las personas se preguntan esto una y otra vez. En el mundo entero estamos haciendo estas preguntas. Pero también una pregunta muy común que nos hacemos es, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y me encanta esta frase. Las huellas de Dios en ti son pistas sobre sus planes para ti. Así que nosotros tenemos que ser como esos detectives, seguir estas pistas, porque esto nos conduce a un sentido más claro de la dirección de Dios, a un sentido incluso más profundo de su propósito para nuestras vidas y en última instancia a experimentar lo mejor de Dios en nuestras vidas, lo mejor de Dios en tu vida. Sí, sé que tienes un pasado, sé que tienes una historia única. Puede que pienses, no sé, pero mi pasado es un desastre. Está lleno de errores, está lleno de oportunidades, pero oportunidades que perdí. Y si es así, puedes o no recibir esto hoy. Las Escrituras afirman que Dios puede redimir y que va a redimir todas las cosas y que Dios no desperdiciará nada. Sé que tienes pasiones, sé que tienes deseos, sé que tienes cosas que agobian tu corazón, que mueven tu corazón, que quiebran tu corazón. Y a menudo estamos desacreditando nuestras pasiones, sobre todo si no parecen espirituales. Cuando los deseos se corrompen o se pervierten, conducen a nuestras mayores luchas. Y yo lo entiendo, pero Dios desea cumplir los deseos más profundos de tu corazón. Solo necesitas entregárselos. Solo tienes que permitir que Él los dirija.
También te ha dado una personalidad única, con cables, con talentos, con dones individuales. Estás cableado de una forma diferente. Deberías hacer todos los test de personalidad, deberías involucrarte para conocerte, para encontrarte con tu diseño, para saber quién eres, cuáles son tus dones, cuál es tu personalidad, por qué reaccionas de esta manera o de la otra. No tiene que ver con errores, con defectos del carácter, muchas veces tiene que ver con personalidad, pero como desconocemos nuestra personalidad, no podemos utilizarla de la mejor manera. No hay otra persona en el planeta como tú, con tu diseño, con tu propósito. Dios te creó de una manera única y con un propósito. Dios te ha dotado incluso de relaciones. Tus relaciones más significativas son providenciales, no son casuales. Fue que Dios las colocó a tu alrededor para hacerte diferente, para moldearte según su voluntad. Todo esto parece normal, todo esto parece ordinario porque es tu historia, pero son las pistas de cómo Dios quiere usar lo aparentemente mundano, lo aparentemente social, lo aparentemente ordinario para hacer algo extraordinario en tu vida. Y quizás aquí entonces tenemos que poner algunos círculos en el pasado, un círculo en la personalidad, un círculo en la pasión, en las personas, pero justo en el centro. Allí donde se sombrea de este color, tú verás tu propósito, porque tu propósito tiene que ver con eso, con tu pasado. Tienes un pasado único, una personalidad, un conjunto de pasiones y ciertas relaciones en tu vida. Ahí está tu propósito. Dios quiere usar todo esto y está hablando a través de ello para ayudarte a descubrirlo, para que tú puedas encontrar ese propósito en tu vida. Y algo que me parece extraordinario es que Dios incluso ese propósito en la vida de Moisés lo ancló con su propio nombre. Así que el propósito tenía que ver con pasado, personalidad, pasión, personas, pero también con su nombre. Usó su nombre para ayudar a otros, porque Él fue sacado, Él fue levantado, pero también fue usado para sacar y para levantar a este pueblo. Las Escrituras dicen que somos la obra maestra de Dios. Cuando lees la carta del apóstol Pablo al pueblo de Éfeso, allí en el capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Las huellas de Dios en ti son las pistas sobre sus planes para ti. Dios habla y tiene un plan para tu vida. Si le prestas atención a Dios y eliminas todo ese ruido que te distrae de oír su voz, verás, así como lo vio Moisés, que Dios quiere hablarte de forma personal, de forma específica, de manera clara y de forma definitiva a tu vida. Cuando lees la Biblia, cuando pasas tiempo orando, cuando buscas la actividad de Dios en tus circunstancias y escuchas a las personas que Él trae a tu vida, creo que oirás la voz de Dios. Creo que oirás de Él como nunca antes. Dios está hablando a través de tu historia. Está hablando a través de tu vida. Recuerda, somos hechura de Dios, creado para buenas obras. ¿Qué tal si lo hacemos un poco más personal y lo lees de nuevo, pero con este énfasis? Hazlo a título personal, porque soy hechura de Dios, creado o creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las ponga en práctica. El mismo Dios, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, que escuchó los gritos de los israelitas y habló con Moisés, es el mismo Dios que quiere sacarte del ordinario para que experimentes lo extraordinario. Quiere utilizar tu pasado para que construyas algo diferente, para que hagas algo por los demás, para que contribuyas al resto de las personas. Él quiere elevarte como lo hizo con Moisés. Él quiere sacarte como lo hizo con Moisés. Él te creó para algo extraordinario y sus huellas en ti son las pistas de sus planes para ti. Y hoy quiero hacer algo diferente, quiero hacer una oración por ti, quiero hacer una oración por nosotros. Luego vamos a escuchar una canción y yo voy a regresar para terminar esta entrega. Así que vamos a orar. Querido Dios, yo te doy gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad.
Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú nos recuerdas que quieres hablarnos de manera personal, de manera específica, de manera clara, de manera definitiva, y que lo haces a través de la Biblia. Ayúdanos a construir hábitos alrededor de la lectura. Ayúdanos a interpretar las circunstancias como tú las ves, a presentarte nuestras circunstancias, nuestros eventos, nuestras experiencias, para que tú las guíes. Ayúdanos, Señor, a través de la oración a conectar contigo y sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y afianzar nuestro propósito. Yo te pido, Señor, que uses a las personas alrededor, pero que también uses nuestro pasado, nuestras pasiones, nuestra personalidad, a esas personas, para que nosotros podamos vivir en nuestro propósito, para tus propósitos, alineando nuestra voluntad con la tuya. Yo te doy gracias por todo lo que yo he vivido, te doy gracias por la historia de cada uno, porque a través de esa historia construirás algo único, un propósito único. Queremos que lo reveles a nuestra vida y que tu bendición esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si cantamos y después de esta canción, entonces regreso para cerrar este mensaje? En las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a
su gracia triunfó. Y qué bueno que puedes seguir conectado, porque quiero cerrar diciéndote que Dios está hablando. Quiero que escuches esto hoy. Esto es lo que el Señor dice a través de sus escrituras. Cuando lees el libro de Números dice algo como esto: que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esos son nuestros deseos para ti. Que Él extienda su amor y que el Señor pueda mover su rostro hacia ti y te conceda paz. Gracias por permanecer con nosotros hasta el final de esta serie. Nos vemos para nuestra próxima serie. Seguimos conectados. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.